Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la leyenda del tenebroso Silbón, espectro maldito del folclore de Venezuela y Colombia? ¿Sabíais que se cree que está inspirada en la historia de un hombre de carne y hueso llamado Joaquín Flores? Corría el mes de mayo. El sol acababa de desaparecer por el horizonte para dejar paso a la noche. Como las borrascosas nubes impedían a la luna alumbrar los caminos, un manto de oscuridad cubría las sabanas de los llanos de Venezuela. Un joven llamado Bautista, guanariteño de nacimiento, caminaba solitario por uno de aquellos senderos. Se le había hecho tarde. A esas horas ya debería estar en casa. Y de repente le asaltó el temor de lo que pudiera depararle la noche, pues conocía muy bien la leyenda del Silbón, un espectro condenado a vagar por aquellas tierras durante toda la eternidad. Y de todos es conocido que precisamente mayo es el mes de espantos y aparecidos. Fue la abuela de Bautista la primera en hablarle de aquel siniestro personaje del que muchos se reían en las conversaciones de bar por considerarlo una simple leyenda surgida a mediados del siglo XIX. Él mismo se había dado el lujo de bromear sobre el Silbón aquella misma tarde, haciendo alarde de su incredulidad sobre aquella antigua leyenda mientras tomaba junto a sus compañeros de trabajo unas copas de cocuy, una bebida alcohólica típica de la zona. Ninguno de ellos superaba la treintena, pero en su interior, y aunque en público nunca lo reconocería, Bautista creía firmemente que aquel aparato, como lo definían en aquellas tierras, en verdad recorría el llano venezolano y atacaba a los incautos que salían de noche. Sabía del amigo de un amigo que había topado con él y que tras aquel desafortunado encuentro había sufrido unas fiebres que no le habían permitido volver a ser el de antes. Al menos aquel hombre había salvado la vida. Otras víctimas del Silbón no habían tenido tanta suerte. La historia que Bautista había oído de labios de su abuela, que en paz descanse, era la de un joven maleducado, terco y extremadamente mimado por sus padres, que había nacido y vivido en Guanarito. Este joven caprichoso, en lugar de ayudar a sus solícitos progenitores en los trabajos del día a día en el rancho, se pasaba la vida de cantina en cantina, ahogando su vanidad en alcohol. En su pueblo lo conocían como el Silbón porque era lo único que sabía hacer. Se marchó de casa para llevar una vida desenfrenada y, llevado por la violencia, mató a varias personas y terminó dando con sus huesos en la cárcel. Aunque no tardó en salir, no se sabe cómo. El caso es que regresó al hogar de sus padres, donde fue recibido con gran alegría. Un día, al joven se le antojó comer carne de venado y le pidió a su progenitor que cazara uno para él. Unos dicen que padre e hijo se fueron juntos de caza, otros que mientras el progenitor hacía el trabajo, el joven prefirió marcharse a la cantina. Como el padre, pese a su destreza como cazador, no fue capaz de conseguir ninguna pieza, el hijo, al encontrarse con él en el camino de vuelta a casa, contrariado y llevado por la ira y el exceso de alcohol que corría en ese momento por sus venas, lo mató. Además, con su cuchillo de caza, le extrajo las vísceras para llevárselas a su madre y que se las sancochara, para que se las cocinara. Al ver el aspecto extraño de aquella asadura, ella empezó a hacerle preguntas, hasta que el joven confesó su crimen. Son de ese fracasado que era mi padre. Como no pudo conseguirme las asaduras de venado que le pedí, decidí tomar las suyas. La mujer, rota de dolor y angustia por la atrocidad que acababa de cometer su hijo, empezó a gritar pidiendo auxilio. Fue entonces cuando acudió el padre del difunto y, ayudado por otros hombres, hizo amarrar a su nieto a un árbol
y la emprendió a latigazos con él. Además, lo torturaron vertiendo en las heridas sal y ají picante, guindilla, para que su dolor fuera aún más punzante. Cuando el joven ya estaba medio muerto, lo dejó en libertad y lo maldijo con las siguientes palabras: «Maldito eres y maldito serás para el resto de la eternidad, hasta que Dios tenga piedad de tu alma». Condenó al fratricida que cuando muriera vagara por los llanos cargado con un saco viejo y harapiento en el que debía llevar los huesos de su padre, que las alimañas ya se habían encargado de limpiar, y a que mientras vagara eternamente siguiera lanzando sus sombríos silbidos, un sonido terrorífico que se asemeja a la escala musical. De ahí que se le conozca con el nombre de el Silbón. Además, a través de su maldición, el abuelo hizo que un perro llamado Tureco, que llevaba amarrado y muerto de hambre desde hacía días, se encargara de la misión de perseguir a su nieto hasta el fin de los tiempos, mordiéndole los talones. Bautista oyó a lo lejos el canto de una guacaba, una especie de halcón que parecía reírse de sus miedos y auguraba la lluvia que no iba a tardar en caer. Al principio era una garúa, apenas una llovizna, pero aquella lluvia ligera, en cuanto cogió confianza, se hizo mucho más pesada y sacudió aliada con un poderoso viento los chaparrales que aquí y allá brotaban del terreno. El hombre, sin dejar de caminar, y para protegerse del chubasco, se arrebujó en el interior de su chaqueta y se caló aún más en la cabeza su sombrero de pelo de guama. Encender la linterna le ofreció una tregua en sus lúgubres pensamientos acerca de aquel espectro con figura humana. «Tampoco es tan tarde», se dijo, pensando en que se contaba que el Silbón salía a pasear por los llanos a última hora de la noche. Sin embargo, de repente oyó un tétrico silbido que le estremeció las entrañas, un silbido muy cercano. Apretó el paso, pues ya se encontraba a apenas 1 kilómetro de su casa. Deseó con todas sus fuerzas no volver a escuchar aquel mismo silbido, pero esta vez lejos, porque como era bien sabido, si la melodía sonaba cerca, era porque el espanto se encontraba lejos de uno y no había peligro. Pero si se escuchaba lejos, era porque el Silbón estaba justo a tu lado. Por un momento, Bautista se imaginó unos metros por delante de él la figura extremadamente delgada del alma en pena, caminando en su dirección en toda su largura, que era grande, ya que, según se contaba, las cabezas de los simples mortales apenas alcanzaban a las rodillas de aquella alma errante. No en vano se dice que el espanto mide entre 3 y 6 metros de altura, coronados por un sombrero de ala ancha. En algunas versiones de la leyenda lo llaman canilludo debido a su delgada figura. Sujeta el saco que carga sobre sus hombros con unas manos descarnadas y rematadas por uñas largas y afiladas. Desde la maldición de su abuelo, el Silbón se pasea por llanos venezolanos, aunque su leyenda también es muy conocida y difundida en los llanos orientales colombianos, y a quien se le pone por delante, si son personas infieles o borrachos, provoca que les surja una fiebre que los deja tullidos para toda la vida, si es que no los mata. A los borrachos, además, les extrae el alcohol que han tomado a través de sus ombligos para bebérselo él. Le encanta el aguardiente y así intenta aplacar el dolor y la soledad que siente en su eterno vagar, sin encontrar la paz ni el descanso. Bautista no le era infiel a su mujer ni creía haber tomado tanto como para considerarse borracho, pero pensó que el cocuy que había ingerido sin duda sería del gusto de aquel espectro que asediaba ahora sus asustadizos pensamientos. Y además sabía que el Silbón, ávido de muerte, se cobraba de vez en cuando la vida de víctimas
inocentes. El hogar de Bautista quedaba ya a apenas 400 metros de distancia. En ese momento se le vino a la mente la imagen de aquel espíritu errante sentado frente a su casa, sacando los huesos de su difunto y asesinado padre para contarlos allí mismo, uno a uno. Según la leyenda, si una o más personas lo escuchan, no pasará nada, pero si nadie de la casa lo oye, eso significa que al día siguiente se celebrará un funeral en ese hogar. Un detalle que, por cierto, nos recuerda a otro personaje legendario, la irlandesa Banshee, aunque en este caso, cuando en una casa se escucha el espantoso llanto de este espíritu femenino, es porque un miembro de esa familia morirá en breve. Bautista había acelerado tanto el paso que prácticamente estaba corriendo. Por favor, no quiero oír más ese silbido. Ni cerca ni mucho menos lejos, por favor, no quiero oírlo más. Iba murmurando en un susurro que casi parecía una plegaria. Deseó haber llevado consigo un látigo, un ají picante o un perro doméstico que, según se contaba, son las 3 cosas que ahuyentan al Silbón, ya que con ellas lo torturaron cuando aún vivía. Un relámpago centelleó sobre la cabeza de Bautista y un escalofrío le recorrió la columna como si fuera un rayo. Contuvo la respiración, porque no era extraño que aquellos resplandores vivísimos de la madre naturaleza fueran un anuncio, un aviso de que el Silbón se aparecería en cualquier momento. Y justo en ese instante, el hombre oyó una voz. Pero esta, muy al contrario que la de un alma en pena, lo reconfortó profundamente, ya que era la de su hija Valeria, de 7 años, a quien no había visto en todo el día y que había salido a recibirlo con el paraguas que él había dejado olvidado en casa aquella mañana. Ese paraguas abierto y sobre todo la presencia de su inocente hija protegió a Bautista no solo de la implacable lluvia, sino también de sus desbocados temores de topar con el Silbón. Al menos aquella noche. Se prometió que al día siguiente regresaría directamente a casa después del trabajo, sin pasar antes por el bar. Como ya hemos mencionado en este microrrelato que hemos escrito para vosotros, mentes curiosas, la leyenda del Silbón o el Sinfín, espectro del folclore de Venezuela y también de Colombia, es originaria del municipio de Guanarito, uno de los 14 municipios que forman parte del estado Portuguesa, en Venezuela. Se cree que, como hemos comentado, esta historia surgió a mediados del siglo XIX. Pero ¿de dónde salió esta leyenda? ¿Está inspirada en una persona de carne y hueso? Muchos señalan que esta alma errante pudo nacer en el Bijao, un caserío de Barinas, aunque como señala Juan Pablo Rojas Hidalgo en su obra El Silbón, mito o realidad, otros apuntan a que en Guanarito se crió y que entre Portuguesa y Barinas el Silbón se quedó. Asimismo, el compositor, escritor y poeta venezolano Dámaso Delgado, nacido en Guanarito y que en 1966 se convirtió en el principal difusor de la leyenda al recogerla y grabarla en una obra artística musical llamada La leyenda del Silbón, dijo sobre la procedencia de este espanto. Dicen que nació en Guanarito o en Bijao. Lo cierto es que en Portuguesa y Barinas se ha criado y Cojedes lo ha visto pasar. De esta manera, el compositor, que había escuchado esta leyenda por boca de su propio padre, que aseguraba haber sentido una noche la presencia del Silbón, puso a su propio lugar de nacimiento, Guanarito, en el mapa cultural de Venezuela. Hay quien piensa que esta leyenda se basa en una historia real, la de un hombre llamado Joaquín Flores, que asesinó a su padre, Rosendo Silva. La madre se llamaba supuestamente Carolina Flores, pero es imposible saber si realmente es así o la historia del propio Joaquín surgió de la imaginación de las gentes del siglo XIX, como ejemplo moral para que los hombres de aquel lugar y época se abstuvieran de serles infieles a sus mujeres, de beber hasta emborracharse y
y por supuesto de acabar con la vida de sus progenitores. Si sois de Venezuela o Colombia, es probable que hayáis escuchado diferentes versiones de la leyenda. Os animamos a que nos las contéis abajo en los comentarios. Según una de ellas, el hombre que a su muerte se convertiría en el Silbón salió un día de caza con su padre, que intentaba ayudar a su vástago a ser mejor persona. En el camino toparon con un tronco torcido que les impedía el paso, y el joven le pidió a su progenitor: «Padre, enderece usted ese palo que atraviesa el camino». La respuesta de este fue: «¿Cómo voy a enderezarlo, hijo? ¿No ves que ha crecido torcido y ya no se puede arreglar?». «Pues es lo mismo que ocurre conmigo», contestó el muchacho. «Usted me dejó crecer torcido de chiquito y ahora pretende enderezarme». Y a continuación, recordando que sus malos actos le habían hecho recibir muchos palos en su corta vida, como tener que pasar por una cárcel, asesinó a su padre. Otra versión dice que también le quitó la vida a su madre, otra que quien maldijo a El Silbón no fue el abuelo paterno, sino un hermano que el muchacho tenía llamado Juan, que se convirtió en el único superviviente de la familia. Algunas fuentes señalan que al alma errante se le cayó del saco el dedo meñique de su difunto padre y que debe seguir vagando por las sabanas hasta que lo encuentre. Hay una versión B de la leyenda que, aunque tiene el mismo final que ya hemos visto, el asesinato del padre y la maldición a perpetuidad del parricida, es muy diferente en cuanto a las causas del crimen. Según esta, el joven que terminaría convirtiéndose en el Silbón se enamoró hasta las trancas de una muchacha y se casó con ella. Resulta que el padre del joven y su nuera se entendían, mantenían una relación ilícita, pero ella terminó cansándose de él, se cree que porque de verdad se enamoró de su marido, y empezó a rechazar al viejo. Este, contrariado por la negativa de la nuera a sucumbir a sus deseos, un día la violó brutalmente, de manera que la dejó medio muerta en su casa. Así la encontró Joaquín, que cuando fue a explicarle lo sucedido a su padre, éste le respondió que era normal que aquello le hubiera sucedido a aquella regalada, y que había sido él mismo quien había abusado de ella. Joaquín, azotado por la rabia que sentía en ese instante, mató allí mismo a su progenitor, propinándole un contundente golpe en la cabeza. El padre del asesinado, el abuelo de Joaquín, envió entonces a un grupo de sus peones para que torturaran a latigazos al nieto. Y el resto de la historia ya la sabéis. Otra interpretación de la leyenda dice que lo que endemonió a Joaquín Flores fue que perdió a dos novias, una detrás de otra, en sendos accidentes. Su primera pareja falleció tras caer de un caballo. A la segunda se la llevó al otro mundo el golpe de una ola del mar. Fue entonces cuando Joaquín regresó a la casa de sus padres y asesinó primero a su madre, después a su padre, y cuando intentó hacer lo mismo con su hermano Juan, este, que estaba trabajando en el campo y por ello tenía en la mano una coa, una especie de azada, golpeó una y otra vez a Joaquín, quien, ya convertido en un alma en pena, huyó a las montañas. Juan entonces lanzó la maldición que ya conocemos a su hermano. Por cierto, ¿os ha llamado la atención el nombre del perro que persigue por toda la eternidad al Silbón para morderle? Tureco. ¿De dónde viene ese extraño nombre que otros mencionan como Tudesco o Tudeco? Allá por 1993, el cronista venezolano Wilfredo Bolívar intentó ofrecernos una posible explicación al nombre del perro en un artículo publicado en las páginas del diario de Acarigua Última Hora. Tudesco, escribió Bolívar, alude a los nacidos en cierto lugar de Alemania en la Sajonia inferior. Por extensión, la palabra pasó a denominar todo lo relativo o perteneciente al país. En este sentido, son famosos en los anales de nuestra historia venezolana, apuntó Bolívar, la utilización para la horrorosa conquista de la población
de los feroces perros alemanes que fueron traídos por los Welser, una familia de banqueros y prestamistas alemanes que jugaron un papel importante en la invasión de Venezuela para amedrentar a nuestros aborígenes y, en el peor de los casos, asesinarlos en dantescas escenas de sangre y muerte. Resultan innumerables los conocidos casos de la masacre de sangre y carne ocasionada por estos canes al servicio de los conquistadores alemanes, quienes penetraron nuestros llanos sembrando un espectáculo de terror y pánico entre los indefensos indígenas que sucumbían ante sus salvajes fauces. Explicaba el cronista, según recoge en un artículo sobre el Silbón acerca de mitos y leyendas del Estado portuguesa, la Fundación Empresas Polar. Los indígenas de la zona llamaban tudesco de manera despectiva al alemán Nicolás Fiedemann, que estaba al servicio de los Welser, y por extensión a todos los alemanes. Y es posible que de ahí surgiera el nombre del perro que persigue al Silbón, una forma más de expresar el desprecio que los nativos sentían por Fiedemann, que vivió durante un largo periodo de tiempo en Portuguesa, y sus compatriotas. La leyenda del Silbón se ha convertido en un elemento importante de la cultura llanera venezolana, razón por la que la obra literaria de Dámaso Delgado sobre la leyenda del Silbón fue declarada Patrimonio Cultural del Estado portuguesa en 1996. Gracias a esta obra, nació en 1975 el Festival Internacional de Música Llanera El Silbón, que se celebra cada mes de noviembre en Venezuela y Colombia. Sobre su escenario, los folcloristas muestran su talento con la bandola, el arpa, el cuatro, las maracas, el bajo y en el baile de joropo, así como cantando pasajes o corridos llaneros. Para poner el punto y final a este vídeo, nada mejor que los versos del propio Dámaso Delgado sobre la leyenda de este espectro silbador. Era un 3 de mayo como a las 6 de la tarde. Fueron grandes tempestades y relámpagos en el aire. No vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario, que en tierras de Portuguesa va un espanto desandando. Esto era lo que contaban del Silbón y la parranda, que una noche se encontraron Hilarión y el de Sandas. El que vaya de parranda, que se vaya preparando, que si la noche lo agarra, el Silbón lo está esperando. ¿Y vosotros qué opináis de la leyenda del Silbón? ¿Pensáis que este personaje está realmente inspirado en una persona real? ¿Conocéis otras versiones diferentes de su historia? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.